¿Recuerdan una frase o un canto en el 2006 por parte de Andrés Manuel López Obrador que decía voto por voto, casilla por casilla, cuando perdió ante Felipe Calderón por 0.58% de votos, me parece que eran, y decide hacer manifestaciones y decide hacer un plantón que provocaron pérdidas económicas? Los comerciantes, los empresarios de sus alrededores reportaron 3,000 millones de pesos en pérdidas gracias al señor Andrés Manuel López Obrador, el ahora presidente de México. Curiosamente, el partido Morena, que tanto prometía que iba a respetar las protestas, que iba a respetar la libre expresión, propone la ley Garrote, la cual dice que no puedes protestar en Tabasco, esto para que no se ejerza presión y no se chantajee. Pero lo que no recuerdan los morenistas es que muchas veces ellos protestaron en el aparato neoliberal represor de la derecha. Y curiosamente sí podían manifestarse. Pero, pues ¿qué no se supone que Morena y Andrés Manuel López Obrador nos iba a dar esa libertad que tanto estábamos exigiendo? Y ahora resulta que el señor apoya esta ley Garrote, esta ley antimarchas, donde no vamos a poder protestar. Se estaba abusando, habían extorsiones, corrupción, y era necesario poner orden. Creo que ese fue el motivo principal de esta nueva legislación. Los de Morena dicen que sí apoyan a las manifestaciones, pero no apoyan a todas. ¿Cuáles serán las que apoya Morena? ¿Las que sean para decir viva AMLO? ¿Las que sean para festejar a Morena? ¿Serán estas las manifestaciones que apoyan los señores? ¡Qué hipocresía de parte del presidente López Obrador cuando en 1996 provocó pérdidas millonarias por tomar pozos petroleros! Lo que llevó al poder al señor, lo que lo hizo famoso, fue precisamente estas protestas, fue precisamente tomar puntos estratégicos para hacerse notar. Y ahora resulta que le molestan al señor porque se utilizan como un método de presión, porque se utilizan para chantajear. ¿Qué no era la misma técnica que usted aplicaba, señor presidente? Y yo no estoy de acuerdo en que las manifestaciones causen molestia o daños a terceros, como la que provocó en el 2006 el señor presidente con pérdidas económicas de 3,000 millones de pesos. Y ahora resulta que las prohíben, que al señor le molestan. Ahora resulta que se utilizan para chantajear, para extorsionar, cuando era exactamente lo mismo que él hacía desde hace mucho tiempo. Prácticamente su carrera política se construyó a base de eso. Y es que los gobiernos de izquierda siempre hacen lo mismo. Se quejan en los aparatos represores de la ultraderecha, del neoliberalismo, y protestan y se quejan y exigen la libre expresión. Pero curiosamente, cuando ellos por alguna razón llegan al poder, comienzan a reprimir. Y el claro ejemplo está en Lenin. Se quejaba Lenin del aparato represor zarista, pero curiosamente cuando Lenin obtuvo el poder, creó las checas, un aparato represor brutal, con muchísima más gente y muchísima más violencia que la del mismo zarismo. Incluso él decía que no se podía avanzar en el comunismo si no se aplicaba el terror más despiadado, ese que se quejaba del terror del zarismo. Y curiosamente eso ha pasado en todos los gobiernos comunistas, en todos los gobiernos de izquierda. Y ahora en México tenemos esta ley Garrote, esta ley que te prohíbe que te manifiestes, que ejerzas presión al gobierno. Y esto te va a llevar a una condena de 10 a 20 años de prisión. ¿Se imaginan que esta ley hubiera sido aprobada en el 2006 o desde 1992? Cuando
López Obrador hacía estas marchas, cuando cerraba, cuando hacía plantones. ¿Se imaginan cuántos años hubiera estado en la cárcel? Pero ahora sale con su hipocresía, con decir que es que lo están chantajeando. Y Morena se llena la boca de decir que hay libre expresión. Dicen que sí respetan las marchas, pero no todas. Supongo que las marchas que van a respetar son las que aplaudan a López Obrador. Por otro lado, una diputada del PT en el foro de Sao Paulo gritó ante todo mundo que México apoya a Maduro, que México apoya a Chávez, que viva la revolución bolivariana. Toda América Latina está con ustedes y toda América Latina vamos a sostener y defender la revolución bolivariana. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Vivan los pueblos latinoamericanos! ¡Viva México! Representando a México. Al menos yo no apoyo a Maduro, al menos yo no apoyo la revolución bolivariana. Y me extraña que los que la apoyan gocen las mieles del capitalismo. Me extraña que los que apoyan ese comunismo gocen del capitalismo. Si tanto lo apoyas y muchos mexicanos apoyan ese comunismo, esa revolución bolivariana, pues creo que la mejor manera de apoyarlo pues es irse a vivir a Venezuela. Allí estarían demostrando que apoyan la revolución bolivariana realmente, ¿no? Y en otras noticias mucho más alegres, el señor presidente dice que todos esos pronósticos de recesión eran mentira y él lo demostró esta vez porque el INEGI mostró que México está creciendo en el 0.1% en el Producto Interno Bruto. Y lo presentó como el logro del siglo. Y curiosamente, cuando Peña Nieto creció al 0.8%, mucho más que en este caso, Obrador protestó, decía que no servía, que ya se fuera. Y ahora dice que vamos creciendo, que es la clara muestra que vamos creciendo. ¿En serio, señor? ¿0.1%? Es como cuando en un examen sacas 2 y le dices a tu mamá, no, pero hubo gente que sacó 0, hubo gente que sacó 1. Así exactamente se está viendo usted, señor presidente. Y por otro lado, Paco Ignacio Taibo II, ese que dijo que le hicieron una ley para que pudiera ocupar el Fondo de Cultura Económica en México, que la hizo López Obrador, dice que Morena se ha convertido en un partido blandengue buscachambas. Ay, apenas se da cuenta, señor, si a usted mismo le buscaron una chamba. Usted mismo presumió que se la metió doblada a los mexicanos. Con esas palabras dijo, se las metimos doblada, camaradas. Pasa a la Cámara de Diputados y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Y ahora dice que es un partido buscachambas. Pues si a usted le buscó chamba. Una buena noticia. Dio a conocer el INEGI los resultados de el crecimiento económico en el segundo trimestre y, contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció. AMLO insiste en que vamos requete bien, vamos a un crecimiento económico acelerado del 0.1%. Qué bien, señor presidente, cómo me da risa, cómo cambia a cada rato. Festeja ese crecimiento como si hubiéramos crecido al 5% o como si hubiéramos crecido mínimamente al 1%, porque superó todos los pronósticos de que íbamos a crecer al 0.2% y usted decía que no les creyéramos, que era algo que no iba a suceder, y resulta que crecimos menos que lo que estaban pronosticando. Crecimos al 0.1% y usted lo muestra como el logro del año. Pero
Creo que usted está haciendo un buen trabajo en Centroamérica, claro está. Qué bien que vaya a generar 20,000 empleos en Centroamérica. Qué bien que les vaya a regalar 30 millones y se los vaya a regalar cada año sin condición alguna. Ese es un presidente de verdad. Ese es un presidente que necesita Centroamérica. Porque mientras aquí hay austeridad, usted está regalando millones de dólares a Centroamérica. Ese es el que buscábamos. Ese es el presidente que estaba esperando México. Que reprima. No me extrañaría que un día de estos el señor presidente diga: hemos sido tolerantes hasta excesos criticables, pero todo tiene un límite. ¿Cuánto faltará para eso? Esperemos que jamás llegue, esperemos que nunca pase eso. Pero como siempre, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sea justo que se apruebe esta ley garrote? Además, ¿crees que es correcto que festeje ese crecimiento del 0.1%? Pero como siempre, recuerda darle like, suscribirte y compartir el video, además de seguirme en todas mis redes sociales, y no olvides apoyarme en mi canal secundario.